Cordial saludo. El día de hoy veremos el tema de la sección de edición, la cual se encuentra dentro de la ficha Inicio y acá en la parte superior derecha. ¿Para qué nos sirve esta sección de edición? Básicamente para colocar o borrar formatos, para rellenar, para filtrar, ordenar y buscar y reemplazar. Son las principales opciones que tiene como tal esta sección. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como tal una tabla previamente preparada y podemos como tal hacer los diferentes cálculos. Por ejemplo, cuando le doy que me haga un cálculo de suma, él automáticamente incorpora dentro de la tabla, el Excel incorpora dentro de la tabla una nueva fila que es parte de esa tabla y me está diciendo cuál es el total de las ventas. Aquí evidentemente puedo cambiar como tal el tipo de operación que voy a utilizar para ese rango. Esto sería, digamos, pues básicamente la función que podría incluir dentro de una tabla o en cualquier otro rango, porque por ejemplo aquí también podría tener un rango y evidentemente colocar la función inmediatamente debajo. Entonces automáticamente Excel lee el rango cuyas celdas están sobre la celda que voy a hacer la suma, la operación, y eh, por decirlo, lo que hace entonces es identificar la primera fila o primera celda de ese rango con datos y la última celda con datos e incorpora como tal el valor. Entonces este sería en los datos de la suma. ¿Qué más se podría realizar por esta sección de edición? También el tema de rellenar. Por ejemplo, si tenemos aquí eh, algo que diga número de mes y tengo por ejemplo aquí estos datos, podría darle rellenar hacia abajo, evidentemente preparando como tal todos los datos o marcando el tema de el rango que quiero rellenar y relleno hacia abajo. Por ejemplo aquí podría colocar como tal cualquier función y él lo que hace es copiar esos datos hacia la parte inferior. Rellena como tal ese rango. Evidentemente hay algunas formas de hacer como un relleno personalizado, que sería como tal esto que dice series. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar en este mes, número de mes, rellenar y series. Entonces me dice series ¿en dónde? En las filas. Pues digamos donde quiero identificar esta serie en las filas. Tipo lineal y la tendencia incremento, todo esto va a incrementar en 1 y no tiene límite. Entonces le digo aquí aceptar. Cuando le doy a aceptar, en este caso, que sería como tal la columna, ¿qué sucede? Que por ejemplo si le doy aquí justificar el relleno, en rellenar le digo series, pues aquí va a identificar si esto es parte de una columna o si va a rellenar como tal las filas. Como le dijimos que rellenar las columnas, pues automáticamente nos está colocando los datos. Aquí también pues podríamos colocar cualquier tipo de incremento. Si todo esto se incrementa en 5 unidades, entonces cuánto me daría, que aquí sería como tal un número específico. Y pues básicamente con esto podemos rellenar series. También hay otras opciones. Por ejemplo, borrar. Borrar pues no solo nos borra como tal el contenido, sino que hay otros datos que se pueden borrar. Por ejemplo, aquí podemos borrar todo o podemos borrar, por ejemplo, el formato de toda esta tabla. Por decirlo, esta tabla tiene un formato específico, pero yo la quiero ver sin formatos. Los formatos pues serían todo lo que en video anterior hicimos de colocarle el formato o el estilo de la celda y dar el formato como tabla. Aquí sigue siendo una tabla, porque aquí me aparece esta nueva pestaña que es diseño de tabla, pero si vemos acá pues quedó sin formatos. Entonces en este caso pues la parte que se refiere a borrar
pues podemos borrar los formatos, borrar el contenido, borrar comentarios y valores y borrar hipervínculos. En ocasiones también esta es una muy buena opción porque demasiados formatos en la hoja hacen que nuestro Excel se vuelva lento. Por ejemplo, un exceso de formatos condicionales dentro de nuestra hoja de cálculo hace que nuestro Excel se coloque un poco más lento y no nos permita manejar todas las funciones, fórmulas, objetos o acciones dentro del Excel con suficiente rapidez. Entonces es básicamente muy útil para ese tipo de cuestiones. Veremos también aquí en la parte superior, si nos ubicamos en la parte superior y le decimos filtrar o ordenar, podemos automáticamente ordenar toda la tabla. La ventaja es que como esto es una tabla, él automáticamente ordena todo el rango de la tabla con base en lo que yo estoy diciendo acá. Entonces aquí me ordena de A a Z o de Z a A. Y también puedo ordenar de forma personalizada, diciendo que primero me ordene por ciudad de Z a A y posteriormente por las ventas de menor a mayor. Entonces aquí ya me está ordenando como tal esa información con base en los parámetros que acabé de establecerle en el orden. Es un orden personalizado. Y evidentemente pues también podría filtrar. Aquí los datos están escritos de esta forma. Podríamos también filtrarlos así. Yo puedo filtrarlos aquí, darles un filtro de texto y utilizar como tal estas diferentes opciones. O podría también incluir en este cuadro sencillamente todo lo que empiece por M. Aquí, bueno, me está trayendo todo lo que contenga la letra M. Si quiero traer solo los datos que empiecen por M, entonces sencillamente le daría M y asterisco. El asterisco representa que me traiga todos los datos que estén a la derecha de esa M. Si yo quiero colocar, por ejemplo, si hay algo que termina en M, colocaría sencillamente la M al final y primero el asterisco. Entonces, por ejemplo, ¿qué mes termina en O? Entonces está agosto, enero, febrero, julio, junio, marzo, mayo. ¿Y cuáles terminan en E? Diciembre, noviembre, octubre, septiembre. Es decir, aquí puedo utilizar cualquier cantidad de comodines o pues unos comodines especiales para hacer cualquier cantidad de filtro. Por ejemplo, si yo quiero traer todo lo que se refiere a julio y junio al mismo tiempo, entonces sencillamente puedo colocar que pues la diferencia entre los dos es la tercera letra. Entonces puedo colocar el signo de interrogación y automáticamente me trae los datos filtrados. Entonces esta es una de las formas como se filtra. Básicamente los filtros nos permiten hacer todo este tipo de operaciones, pero los veríamos en mayor detalle cuando pues viéramos la parte de filtros avanzados. Y por último estaría lo que se refiere a buscar y seleccionar. Aquí entonces, por ejemplo, si nosotros queremos reemplazar solo esta selección, algo de esta selección, por ejemplo, reemplazar agosto por julio, sencillamente escribimos ese texto y aquí reemplazamos todos. Por ejemplo, aquí podemos decirle que me reemplace estos datos en todo el libro o solo en la hoja y que me lo reemplace dentro de las fórmulas o dentro de los valores. Entonces acá voy a reemplazarlos aquí solo dentro de la hoja. Le digo reemplazar todos. Me está reemplazando agosto por julio. Y aquí ya tendría como tal esa forma de reemplazarlo. En ocasiones puede ser que esta información se descargue de algún software y pues de pronto el software me traiga un dato diferente o caracteres por decirlos especiales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esto verdaderamente es abril y que esto es marzo. Sin embargo, podemos reemplazar esos datos. Pero, por ejemplo, vamos a reemplazar marzo, escrito con asterisco, vamos a reemplazarlo por
O sencillamente ese asterisco lo vamos a reemplazar sencillamente por la letra R, que sería de marzo. Le decimos reemplazar todos y miraremos qué ocurre si lo hacemos de esta forma. Entonces, sencillamente vamos a reemplazar el asterisco por R, reemplazar todos. Aquí entonces me dice que ha hecho 13 reemplazos, pero mi reemplazo no fue satisfactorio porque lo que hizo fue reemplazar todos los datos de esa columna. ¿Por qué? Porque sencillamente el asterisco representa, digamos, todo lo que hay en cada celda. Entonces, todo lo que hay en cada celda me lo está reemplazando por R. Entonces, ¿cómo posiblemente se soluciona este tema? Aquí podríamos colocar este símbolo para que colocando este símbolo sencillamente solo afecte lo que verdaderamente está escrito con asterisco. Por ejemplo, le decimos reemplazar y aquí automáticamente sí me está reemplazando todo lo que sea verdaderamente asterisco. Y aquí, por ejemplo, podría decir que en abril me reemplace, por ejemplo aquí abril puede, suponiendo que descargamos la información de un software y en ocasiones el software me descarga esto como de esta forma. Entonces yo sé que todo esto es abril. Entonces aquí sencillamente voy a reemplazar que sea abril. O sea, esto, el dato que me baje como abril, pero aquí desconozco el carácter que en ocasiones coloca. A veces puede ser un porcentaje, a veces puede ser un número, a veces puede ser un numeral como evidentemente lo vemos aquí. Entonces en este caso sencillamente colocamos un signo de pregunta para decir que cualquier carácter que esté dentro de esa palabra podría ser otra de las formas y le decimos reemplazar y aquí automáticamente nos reemplaza entonces los datos con base en los criterios que le hayamos seleccionado. Entonces esta es una de las formas de utilizar la opción de buscar y reemplazar, aunque evidentemente se pueden manejar para muchas otras situaciones, pero pues a grandes rasgos es para lo que nos funcionaría en nuestra hoja de cálculo. Espero les haya servido y muchas gracias.